Hola curiosas y curiosos, como cada lunes os hacemos un resumen con las mejores noticias tanto de marketing digital como de redes sociales. Entre ellas, que YouTube estrena nuevas formas de buscar vídeos y una de sus estrellas más grandes se muda a Facebook. Por cierto, la red social de Mark Zuckerberg estrenará sus gafas inteligentes, mientras, aparte, sigue mejorando su algoritmo para evitar la propagación de noticias falsas. También ahora proporcionará una forma más sencilla de conocer los datos que recopilan de cada usuario. Asimismo, hablaremos del baneo de Twitter a Trump y la salida de Dixie D'Amelio de la plataforma. También de los links en las historias de LinkedIn y de una nueva filtración de datos personales que no te dejará muy contento. Todo eso y mucho más. Vamos, unas noticias muy pero que muy chulas. Y si quieres estar informado continuamente, no dudes en suscribirte y darle a la campanita. Cada semana cuelgo 3 vídeos. Soy JJ Priego y esto es Easypromos TV. ¡Vamos! Estas son las mejores noticias de la semana. ¡Empecemos! YouTube estrena nuevas formas de búsqueda. La plataforma de vídeos tendrá un nuevo sistema de navegación que permitirá buscar por hashtags y en la versión web, además, habilitará la búsqueda por comandos de voz. En lo que son las búsquedas por hashtags, permitirá acceder a todos los vídeos con una determinada etiqueta ordenados por el algoritmo de YouTube según la relevancia. Asimismo, la versión para ordenadores ahora aceptará los comandos de voz para navegar, siguiendo la misma dinámica que lleva un tiempo habilitada para la versión móvil. Esto no solo sirve para encontrar vídeos, sino también que puedes pedir que te muestre tus suscripciones, tu biblioteca o alguna lista personal. Mola, ¿no? Se filtran 214 millones de cuentas tanto de Facebook, Instagram y LinkedIn. A los problemas que está sufriendo WhatsApp con la polémica respecto a los cambios en las condiciones de uso, ahora se suma una filtración de datos que han localizado en la empresa de gestión de redes sociales Social Larks, y es que se han descargado más de 408 gigas con datos personales obtenidos de las redes sociales de Microsoft y Facebook que afectan a usuarios de todo el planeta. Y no se han hecho con contraseñas, sino que han aprovechado toda la información que se podía obtener de manera pública y la han interrelacionado para crear perfiles de usuario lo más detallados posibles. Todavía no se sabe con qué fin se ha realizado todo esto, pero posiblemente tenga que ver con publicidad y anuncios. El CEO de Twitter califica el baneo a Trump como correcto, pero también un precedente peligroso. Jack Dorsey, el CEO de Twitter, ha justificado el baneo y ha detallado algunos aspectos que se tuvieron en cuenta a la hora de tomar la decisión. La postura de Dorsey va en la línea de lo escrito por Twitter anteriormente, donde hacen referencia a que el daño offline como resultado de las conversaciones online es real. Eso sí, el CEO se pregunta si fue la decisión correcta y argumenta que la tomaron con la mejor información que tenían basada en los riesgos y la seguridad, tanto dentro como fuera de la red social. Más allá de la justificación, Dorsey reconoce que el baneo, este baneo a Trump, tiene implicaciones reales y significativas y que supone, al final, un fallo de la plataforma a la hora de promover una conversación sana. Y es que este concepto de conversación sana es uno de los más repetidos cuando las empresas tratan sobre discursos de odio en las redes sociales, pero es un concepto vago que coquetea un poco también con la censura y la libertad de expresión. Dixie D'Amelio ha explicado el por qué ha dejado Twitter. Muchos especularon que la hermana de la famosísima Charlie había dejado o cerrado su Twitter por motivos políticos, pues cerró la cuenta el mismo día que la red social decidió suspender la cuenta del presidente saliente Donald Trump. Sin embargo, a través de Instagram, la influencer explicó que no se trata de eso, que no apoya al republicano y que simplemente cerró la cuenta porque hay demasiado odio en ella. Algo entendible, y es que Twitter es Twitter. Facebook lanzará sus gafas inteligentes en 2021. Facebook está trabajando en el desarrollo de estas lentes junto con Ray-Ban y la compañía Luxottica Group, para que el estreno sea pronto, muy pronto, en este año. Y sí, se sabe que funcionarán conectadas a Internet, pero no incorporarán tecnología de realidad aumentada, tal y como se especulaba al principio. Y tampoco tiene nada que ver con Oculus. De todos modos, estas gafas conectadas proporcionarán nuevas funcionalidades a quienes las empleen. Por ejemplo, permitirían guardar fotos y vídeos automáticamente
para guardarlas o subirlas y publicarlas en redes sociales. Según ellos, esto servirá, por ejemplo, para que los padres que intentan inmortalizar recuerdos de sus hijos pequeños, es decir, que para cuando quieras levantar el móvil cuando ha pasado algo, no solo te habrás perdido el momento, sino que lo habrás hecho o lo habrás mirado directamente desde la pantalla del teléfono, pues que esto no pase, que lo estés viendo directamente y que se vaya grabando. Ah, por cierto, esto es algo que ya permitían las espectacles, las gafas desarrolladas por Snapchat en 2016 y de las que han lanzado ya 3 versiones diferentes y con diferente tecnología, aunque ninguna ha sido un éxito de ventas. Por lo tanto, a ver cómo van estas. La estrella de YouTube, PewDiePie, llegará a Facebook. De acuerdo con una información de Forbes, la llegada de PewDiePie a Facebook es inminente, luego de que se confirmara que llegó a un acuerdo con Smack, que es una compañía distribuidora de contenido. La llegada de PewDiePie a la plataforma de Mark Zuckerberg no significa su salida de YouTube, pues el contenido del streamer saldrá primero en esta plataforma, de manera que todo seguirá tal como ha sido en años recientes. Sin embargo, sus vídeos pasarán por el análisis y distribución de Smack para ser colocados en Facebook de acuerdo con los gustos de los usuarios, y a partir de ahí se decidirá cuáles tienen mayor impacto. Facebook cambia su algoritmo para favorecer las noticias originales. Según ha señalado la propia compañía, a partir de ahora, los artículos informativos que no contengan informaciones originales o un análisis específico y se dediquen únicamente a repetir informaciones que ya han sido publicadas por otros medios de comunicación, verán reducida su distribución en el feed de actualizaciones de los usuarios. Se trata del cuarto cambio que realiza la red social para mejorar la forma en la que se difunden noticias en el último año, con el objeto siempre de reducir los bulos en las plataformas y potenciar los contenidos de mayor calidad. Se pueden añadir enlaces a las historias de LinkedIn. Sí, si quieres hacerlo, al menos necesitas 5.000 conexiones o seguidores y tener el botón seguir como acción principal del perfil en vez del botón conectar. Algo que puedes hacer cambiando en configuración y privacidad. Y luego, es igual que en Instagram. La opción de deslizar hacia arriba la podrás añadir a cualquier foto o vídeo dando clic en enlace. Un icono que sale en la parte superior de la pantalla y después añades el link y listo. Facebook rediseña su aplicación para que sea más sencillo consultar los datos personales que recopila. Está claro que la preocupación por la privacidad en las aplicaciones, como hemos contado antes, es un hecho que encima se agrava cuando Facebook está en la ecuación. Y como la empresa es consciente de dicha preocupación, ha decidido mejorar la manera en la que refleja todo lo que recopila de cada usuario, de nosotros. Eso sí, realmente no sabemos bien si el cambio facilita el entendimiento o lo empeora. Y es que las nuevas secciones con la información personal recopilada ya se encuentra disponible tanto para iOS como para Android, pero la verdad es que todo es bastante lioso. Allí unifican dicha información para subdividirla en 8 categorías de referencia, que a su vez terminan ramificándose en varias subsecciones. Vamos, todo un lío. Y es que es tal el volumen de datos que, por mucho que Facebook trate de simplificar todo esto, parece que no lo consigue. Las cuentas de TikTok de los menores de 13 a 15 años serán privadas por defecto. Este cambio responde a la intención de la compañía de implicar a este grupo de usuarios en la toma de decisiones sobre su privacidad en Internet. Según ha señalado la responsable de privacidad de TikTok, Elaine Fox, queremos que nuestros usuarios más jóvenes decidan sobre qué y con quién quieren compartir el contenido, incluyendo si desean abrir la cuenta a visitas públicas. Y bueno, pues eso es todo por esta semana. ¿Qué te ha parecido este vídeo? ¿Qué noticia te ha impresionado más? Puedes dejar vuestras opiniones en los comentarios, los leo todos. Además, cada lunes subo noticias, así que la próxima semana más y mejor. Y nada, aparte de darle like al vídeo, suscribirte y campanita, debes mirar este vídeo aquí, que es brutal. Y si no eres suscriptor, si no lo eres, pues no sé, dale ya a este botón de aquí. Y estos 2 botones son otros canales míos que quiero que entres, que los veas y me cuentes qué tal están. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.